Bienvenidos al primer episodio de Floreciendo. Como es el primer episodio, quiero contarles brevemente de dónde viene esta idea y cómo nació. Hace 5 años más o menos, Dios me llamó para ser maestra de su palabra. Y una de las cosas que me motivó a llevar la enseñanza a este medio fue ver la cantidad de personas que conozco y que amo que no conocen a Dios. Y no me vayan a malinterpretar. Tengo una muy bonita comunidad de cristianos que me acompañan en este camino y que me ayudan a crecer. Pero creo que son muchas más las personas que conozco que no creen en Dios o que sí creen, no están muy seguros de qué es lo que creen o que no saben que la vida cristiana es una vida de transformación y crecimiento en la fe. Inclusive, tengo amigos que están dispuestos a entregar su vida a Dios, pero no saben ni siquiera por dónde empezar. Entonces, viendo esta necesidad, sentí este llamado de empezar a compartir la palabra a través de este medio para ayudarlos a ellos y quienes puedan estar en la misma situación. Entonces, el objetivo de este podcast es aprender juntos y crecer juntos. La idea es que podamos ser una comunidad de cristianos que estemos dispuestos a sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones para dar frutos en Él. De hecho, para mí, una de las cosas más bonitas de preparar el podcast y de hacer estos episodios es que cada episodio viene acompañado de mucho estudio bíblico y de mucha oración, lo que al final me ayuda a mí a crecer y que está pensado en ayudarte a ti a crecer, para que puedas tener esas semillas que Dios va a hacer florecer. Y en este punto puedes preguntarte por qué hablar de semillas y de florecer. Y esto viene directamente de una de las parábolas que Jesús enseñó a los inicios de su ministerio y que estaba dirigida a enseñar a todas las personas que se acercaban a él a escucharlo y que querían aprender de las cuestiones del reino de los cielos que Jesús enseñaba. La parábola del sembrador, que es como tradicionalmente se conoce, la pueden encontrar en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, pero te lo voy a leer del evangelio de Marcos, que en el capítulo 4, en el versículo 3 dice: El sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues pronto creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Es muy probable que tú hayas escuchado esta parábola muchas veces, porque es bastante frecuente que se enseñe. Y muy probablemente la has escuchado en relación con otras personas, o inclusive la explicación que te han dado no te ha ayudado a verte en esa parábola. Por eso lo que quiero hacer con este episodio es hacerla personal. Por eso le pido a Dios que el Espíritu Santo hoy lo revele a tu vida, tal como lo reveló a la mía, porque es esencial para nuestra vida cristiana entender esta parábola y aplicarla a nuestras vidas. La Biblia dice que cuando los discípulos se quedaron a solas con Jesús, le pidieron que le explicara esta parábola. Y Jesús dijo algo que yo creo que es clave para todos nosotros. Y es que si no entendíamos esta parábola, no podríamos entender nada más. Imagínate. O sea, por eso en ese mismo instante les explicó lo que significaba. Jesús dijo que el sembrador es quien siembra la palabra. En ese momento era él mismo quien le explicaba a sus discípulos y a sus seguidores cómo funciona el reino de los cielos. La semilla es la palabra de Dios. Y en este ejemplo es súper importante ver que ni el sembrador ni las semillas son el problema. El problema es la tierra. El problema es el lugar en donde cae cada semilla. Y eso es justamente lo que nosotros somos. Tú y yo somos esa tierra
donde la palabra puede ser sembrada. Y yo creo que hay diferentes pasos o momentos en nuestra vida cristiana en el que nosotros podemos ser una tierra mala. Esa tierra que está junto al camino, en donde vienen las aves del cielo y se comen las semillas sin que ni siquiera ellas broten. Y digo que nosotros podemos ser esa tierra mala porque a todos en algún momento nos ha pasado que no entendemos la palabra de Dios, que no entendemos lo que leemos o lo que escuchamos, y por eso no le podemos ver el sentido ni aplicarla a nuestras vidas. Y sencillamente no dejamos que esa semilla florezca, porque no sabemos cómo hacerlo. Cualquiera de nosotros puede estar en esa situación. Y el problema principal que enfrentamos cuando no entendemos la palabra es que el enemigo viene y nos quita esa palabra. O, de otra forma de decirlo, la olvidamos tan pronto, la escuchamos y por eso es muy fácil que no tengamos nada de dónde agarrarnos cuando lo necesitamos, porque sencillamente esa semilla no prosperó. Entonces, cuando estamos ante dificultades, no tenemos ninguna promesa de Dios que nos ayude a tener la certeza de que Él está con nosotros y que nos libra de todo mal. Por eso las dificultades del mundo o lo que sea que esté ocurriendo en tu vida en este momento te desestabiliza. Después de la mala tierra, vemos que hay una segunda etapa, por decirlo de alguna forma, que son las semillas que caen en pedregales. Y esto Jesús dice que son los que oyen la palabra y en el momento la reciben con gozo. Es decir, tienen mucha alegría, la entienden con su mente, y digo con su mente, porque Jesús dice que no tenían raíz y no se mantuvieron firmes. Y la única forma que nosotros tenemos de mantener una raíz firme es que esa semilla crezca en nuestro corazón, que esa semilla pueda prosperar más allá de lo que nosotros pensamos o entendemos, en el momento en el que escuchamos esa palabra. La semilla que cae en pedregales no tiene raíz y aplicándolo a nuestras vidas es la palabra que nosotros no podemos poner en práctica. De hecho, Jesús dice que cuando estamos en medio de pruebas o momentos difíciles, nos caemos porque no hemos meditado en la palabra y no sabemos cómo utilizarla. A todos en algún momento nos ha pasado que decimos, bueno, sí, yo creo que Dios es bueno o que Dios suple todas mis necesidades, pero cuando nos pasa algo malo o nos falta algo, no creemos en la palabra, sino que dejamos que la dificultad nos agobie. Y eso, por ejemplo, es parte de no tener una raíz sólida. Para otros o en otros momentos la palabra puede ser sembrada y aquí es donde se pone un poquito más complicada la cuestión, porque cae en una tierra que es buena, porque la semilla crece, pero el problema es que la semilla está sembrada entre espinos. Y estas personas, Jesús dice que son los que oyen la palabra de Dios, pero que todas las preocupaciones de este mundo, las riquezas y las codicias específicamente, dice Jesús, la ahogan. Sencillamente hacen que no pueda prosperar porque en vez de enfocarnos en la palabra o de poner la mirada en lo que Jesús dice, en sus promesas, nos enfocamos en lo externo, que no nos permite florecer. Y es importante saber que cuando estamos en este punto, somos una buena tierra, porque la semilla crece, pero en lugar de enfocarnos en lo que conocemos y lo que nos hace crecer, nos enfocamos en lo que vemos y nos ahoga. Y es precisamente en este punto en el que esta semilla se pierde. Y se pierde por todo lo que pasa en el exterior. La buena noticia es que podemos salir de allí. Y es cuando nos convertimos en buena tierra. O en otras palabras, es cuando tenemos un corazón dispuesto para escuchar la palabra. Meditamos en lo que escuchamos y la aplicamos en nuestra vida para crecer en lo que Jesús nos enseñó. Y justamente este es el punto donde yo creo que todos los cristianos tenemos que llegar, al punto en el que Jesús dice y nosotros le creemos, el punto en el que Dios nos habla y su palabra se convierte en nuestra verdad. Este es el punto en el que lo único que podemos ver como nuestra meta es lo que Dios quiere que seamos. Y es precisamente en este punto en el que podemos ser transformados,
porque le permitimos a Dios que haga su obra en nosotros. Y es en ese momento cuando podemos dar frutos. Y eso justamente es lo que te invito a hacer. La idea de este podcast es compartir la palabra de Dios de una forma bastante sencilla para que cualquier persona pueda entenderla y para que la semilla no caiga en el camino y cualquiera la robe. De una forma que pueda crecer en tu corazón y echar raíces para que no se seque. Y seguramente van a haber episodios en el que vas a conocer la palabra o que por lo menos la has escuchado, pero en esos casos lo que yo le pido a Dios es que el Espíritu Santo te revele algo nuevo, algo que te ayude a crecer, que te ayude a afianzar tu fe y que impida que la preocupación por todo lo que pasa en el mundo, por todo lo que vives, por esa situación muy personal que te agobia, te impida crecer. La idea es que tú puedas ser buena tierra. La meta es que la semilla que Dios quiere sembrar en tu corazón encuentre en ti esa disposición, esas ganas de crecer. Y bueno, esta obra solo la puede hacer el Espíritu Santo. A pesar de que en este momento soy yo la que está sembrando, tú eres la tierra. Y espero que me acompañes en este camino para seguir sembrando, para seguir creciendo, para poder hacer que Dios cumpla sus objetivos en ti. Y en este punto creo que es importante decir que este caminar es un caminar largo. Esto no es que de la noche a la mañana la palabra brota en ti y tiene frutos. Y creo que por eso también me gusta la idea de hablar de plantas, de hablar de semillas, porque eso es hablar de procesos. Dios es un Dios de procesos. Él nos llama y nos capacita, pero con un propósito firme en Él. Y su plan es que primero tengamos una intimidad con Él, que tengamos las raíces en Él. Eso no es algo que pasa de la noche a la mañana. Y precisamente por eso la idea de este podcast es crear una comunidad en la que podamos crecer. Porque como te decía antes, todos estamos caminando en este camino que Dios ha preparado para nosotros. Y este es un camino de bien, un camino que nos lleva al conocimiento de la verdad. Entonces, si quieres ser parte de esta comunidad, te invito a seguirme en YouTube, Facebook, Instagram o TikTok y me puedes encontrar como Floreciendo MG de María Teresa Garrido y te invito a compartir este podcast con todas las personas que quieras. Y ya para terminar este primer episodio, quiero leerte un pedacito de la parábola. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículo 10, dice: Cuando quedó solo, los que estaban cerca de él con los 12, o sea, los 12 discípulos, le preguntaron sobre la parábola de Jesús y Jesús les dijo, y esta es la parte a la que quiero que le prestes más atención. A ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, por parábola se les habla todas estas cosas para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Si tú llegaste a este podcast es definitivamente porque eres parte del grupo de los elegidos de Dios, de ese grupo al que Jesús quiere explicarle su palabra. Eres parte del grupo en el que Jesús quiere sembrar. Así que te animo a que escuches el próximo episodio, que compartas tus opiniones conmigo. Y bueno, que Dios te bendiga y hasta el próximo episodio.